Bueno, señores, tal y como habíamos anunciado en la mañana de hoy, nos sentimos honrados con la participación de un distinguido invitado. Se trata del doctor José Manuel Hernández Peguero, quien fue fiscal del Distrito Nacional, abogado, delegado técnico ante la Junta Central Electoral del Partido Fuerza del Pueblo. Y yo le añado una persona muy decente de la política dominicana. Muy buenos días, doctor, encantado de tenerle por aquí. Muchas gracias. Para mí es de mucho agrado y un honor estar aquí con usted. Qué bueno. Doctor, el tema que nos ocupa mucho, el tema de la seguridad. La semana pasada tuvimos la participación en el programa de la magistrada fiscal del Distrito Nacional, la magistrada Rosalba Ramos. Y dentro de los temas que agotamos con ella fue el hecho de la seguridad, de la delincuencia y de la preocupación que existe, los números y la vivencia de ella como funcionaria, de la gran cantidad de asaltos, robos que están ocurriendo en la República Dominicana, aún en tiempos de pandemia, y de las limitaciones de movilización que se tienen. Siguen ocurriendo muchos atracos, aún en zonas donde están altamente densificadas y donde hay vigilancia. El gobierno prometió en campaña un plan de seguridad para que los dominicanos vivamos con más certidumbre. Pero hasta ahora lo que se ha anunciado como principal tema para enfrentar la inseguridad es el hecho de desarmar a una parte de la población que tiene armas, y hay como una especie de intercambio. ¿Qué opinión le merece? ¿Usted piensa que eso fructificará y que esa es una medida suficiente o se debe acompañar de otras iniciativas para el tema de la seguridad y que tengamos más tranquilidad en el país? Bueno, el Partido Fuerza del Pueblo ha requerido al Ministerio de Interior la explicación pormenorizada de todo lo que es este plan de seguridad. Todavía no lo tenemos a mano, la información, sino que solamente por los periódicos nos hemos enterado de varias iniciativas dentro de ese plan, como son el requerir el desarme a la población, pero también algunas que otras obras por parte de las instituciones del Estado. Yo advierto dos hechos que son trascendentales en este caso. Lo primero, el ministro de Interior y Policía ha sido enfáticamente claro y sincero y ha dicho lo siguiente. Dice que de 700 y tantos destacamentos de la policía, tan solo 120 están habilitados para recibir las denuncias o registros de hechos ilícitos que hayan ocurrido. Es algo alarmante. Va más aún y dice que de esos 700 y tantos, básicamente menos de la mitad están habilitados para poder trabajar los policías. Yo creo que hay que destacar la sinceridad con la cual está actuando el ministro del Interior al decir: no estamos preparados para trabajar con una policía que pueda dar respuesta inmediata. Doctor, ¿y qué usted cree si primero debió hacerse eso? Yo creo que sí. Por eso ponerlo en condiciones de que sí puedan recibir las denuncias, de que sí sean dotados de lo que necesiten. Y hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención: ¿quiénes usan las armas que producen los asaltos, los robos y demás para delinquir en la República Dominicana? Son delincuentes. Entonces, si no hay un convencimiento de esa persona, ¿va a entregar su arma de trabajo, su herramienta de trabajo? Es evidente. Mira, este no es el único país que ha puesto, ni en nuestro país es la única ocasión que se ha puesto en vigor este tipo de iniciativa. Y los resultados han sido frustratorios. No es verdad que el que porta ilícitamente un arma la va a entregar. Lo primero es que no tiene confianza si lo van a perseguir o no por ese hecho. Y lo segundo es que no ven la utilidad. Pero volviendo a lo que tú te referiste, que por eso comencé con el tema, yo creo que si el gobierno se había enfrascado en una reforma a la Policía Nacional, ¿recuerda meses antes? Claro. Yo creo que debió culminar. Y hay una comisión súper especial que está trabajando en el tema. Lógico, porque el gran problema de la seguridad lo constituye que el organismo represivo
¿verdad?, no goza de la confianza ni tiene las condiciones mínimas para poder actuar. Entonces, yo hubiese preferido que este plan se postergase hasta tanto se avanzase más en la reestructuración o reorganización o modificación, como se quiera llamar, de la Policía Nacional. Yo sé que la represión es importante, pero quizá más importante, y aquí se ha estudiado en numerosas oportunidades, es qué motiva a la persona a delinquir. Lógico. Y por eso se habla de represión, pero también se habla de prevención. Lógico. Entonces, la parte preventiva, doctor, ¿qué se puede hacer? Mire, con los datos que se tienen de por qué la gente sale a la calle a delinquir. Mire, ahí el segundo tema que quiero abordar con respecto al programa es lo siguiente. El gran ausente es el Ministerio Público allí. ¿Cómo usted organiza un programa de seguridad ciudadana sin la presencia del Ministerio Público, que según la Constitución de la República y su ley orgánica es el que diseña e implementa la política criminal del Estado? Entonces, yo vengo advirtiendo un gran problema que tenemos, y es que se nos dice que tenemos un Ministerio Público independiente y al parecer se le condiciona por eso a que no pueda participar en actividades que son propias del gobierno. Bueno, pero y además hay un tema que quizá no viene al caso, pero sí es bueno destacarlo en el sentido de que el Ministerio Público, además de las múltiples responsabilidades y la gran expectativa que tiene la población sobre lo que tiene que hacer, necesita recursos para hacer eso. Cierto, pero primero necesita involucrarse. Sí, pero necesita recursos. Cierto. Ojo, para poder acometer todas esas altísimas responsabilidades. Todos nos referimos a la reducción drástica de su presupuesto del Ministerio Público este año. Pensar que todos esos casos que se están llevando requiere de un personal especializado, de equipos tecnológicos y de gastos que no están previstos. Entonces es evidente de que el Ministerio Público, yo creo que debería definir qué va a hacer y qué no va a hacer. Lo cierto es que yo advierto de que se necesita su participación más allá de los casos en donde se persigue la corrupción administrativa. Y uno de ellos es la seguridad ciudadana. El Ministerio Público es el que debería organizar, planificar e instrumentar las acciones de esta política criminal que procura garantizar la seguridad ciudadana. Y no está. Entonces, yo advierto un gran vacío, porque al final de cuentas, el Ministerio Público hasta diseña la política preventiva para evitar, ¿verdad?, para disuadir al infractor. A él le corresponderá que todas las acciones que se materialicen o ejecuten en ese plan terminan en él por ser el persecutor de las infracciones, ¿verdad? Entonces, no es posible divorciar a la policía, al gobierno, del Ministerio Público en lo que tiene que ver la seguridad ciudadana. Sí, doctor, un tema que no deja a nadie indiferente es lo que está ocurriendo con el COVID. Cualquiera diría que es una responsabilidad del gobierno. Obviamente el gobierno es el que tiene el sartén por el mango en cuanto a políticas y demás, pero lo que pase o lo que traiga como consecuencia el impacto de la pandemia en el país nos afecta a todos los dominicanos, y los partidos políticos deben estar involucrados y preocupados. Cierto. En ese sentido, porque si cambia el gobierno en un momento le va a tocar lo que deje como consecuencia esta pandemia, que obviamente ha impactado dramáticamente la economía dominicana y las arcas del Estado. Su partido ha estado muy involucrado y muy atento a lo que ha ocurrido a través de declaraciones del doctor Leonel Fernández como presidente del partido y como expresidente de la República. No solamente lo que ha tenido que ver con la parte económica, sino las implicaciones que tendría un futuro. Y los locales, ustedes se han ofrecido hasta llevar a las personas a vacunarse, a prestar los locales. Ese involucramiento, ¿hasta dónde llega, doctor? ¿Y cuáles son los resultados y lo que ustedes opinan de este tema? Bueno, nuestro partido, Fuerza del Pueblo, y nuestro líder, Leonel Fernández, desde un principio de la pandemia, en el pasado gobierno,
definieron qué papel íbamos a jugar en esta ocasión. Y a pesar de ser un partido de oposición, nosotros hemos advertido, ante todo, con pronunciamientos, pero también con hechos, de que vamos a cooperar para mitigar los efectos de la pandemia y así contribuir con el gobierno, pero también contribuir con cada dominicano a hacer más llevadera esta tragedia que nos está acosando a todos. Nosotros ya tenemos más de 3.000 personas vacunadas en nuestros locales y próximamente vamos, en la semana que viene, a abrir locales en el interior del país con la cooperación, evidentemente, de las autoridades sanitarias, las cuales, junto con nuestro personal médico, están brindando ese servicio. Más allá de eso, como usted habrá advertido, nosotros estamos al tanto de las opiniones y recomendaciones que consideramos convenientes a los fines de poder enfrentar esta situación, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico. Y es por eso que, por ejemplo, nuestro presidente del partido, Leonel Fernández, se ha opuesto y ha advertido de que no era propio una reforma fiscal en estos momentos, donde los entes económicos están bastante afectados. Es decir, nuestra oposición es constructiva. Muchos querrán decir que tenemos un pacto. No, nosotros tuvimos un pacto electoral con el partido del gobierno, hoy con el actual partido del gobierno, el cual culminó a partir de las elecciones. Nosotros somos un partido de oposición que estamos procurando llegar a poder en las próximas elecciones. Y para eso le estamos diciendo al pueblo dominicano cómo se hace oposición, cómo se hace una política constructiva. Y es de ahí que nuestros locales están disponibles para que cualquier ciudadano vaya a vacunarse. En esta parte yo quisiera hablar de la próxima escogencia de quienes serán los miembros del Tribunal Superior Electoral, que aunque usted es representante ante la Junta, recordemos que la parte contenciosa que ahora se trata en el Tribunal Superior Electoral una vez estuvo en la Junta Central Electoral. Por ende, los temas están relacionados. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el Partido Fuerza del Pueblo de quienes deberán integrar, qué quieren, qué perfil quieren, qué no se puede repetir? ¿Cuáles son las expectativas en sentido general de esa elección? Que dicho sea de paso, yo creo que la fecha tope de inscripción es el 18 y hasta el momento solamente 5 candidatos se han inscrito. Mire, más allá... Perdón, 21. 21 de junio. Ajá. Okay. Más allá de etiquetar como independientes o que no pertenezcan a ningún partido político, yo creo que de todos es sabido que lo que el pueblo aspira es que allí vayan personas responsables, que al momento de dictar sentencia lo hagan convencidos de que lo está haciendo bien. Recientemente, el presidente de la República se refirió a las 30 y tantas sentencias que cuando yo pertenecí al Tribunal Superior Electoral dimos en ocasión. La verdad que usted fue miembro del Tribunal Superior Electoral. Que cuando yo fui juez de allí, dimos en ocasión de la litis que surgió entre los militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, que dio lugar a lo que hoy es el PRM. Y yo creo que si algo debería agradecernos es que son gobiernos porque salieron del PRD, ¿verdad? Porque no hubiese sido gobierno si se quedan. Sin embargo, hay que estar acostumbrados a entender que las partes en conflicto siempre alegarán o parcialidad o muchísimas cosas. Sí, porque el que no es favorecido, más en el tema político, dice que es por presiones políticas, ahora, que es por preferencia. Jacqueline, al final de cuentas, cuando un juez dicta una sentencia, se descarga de responsabilidad cuando el tribunal de arriba, superior, el de alzada, en este caso, en el caso de nuestro Tribunal Constitucional, confirma toda la sentencia que nosotros dimos. Es decir, yo me siento libre de cualquier situación
pudiesen indulgarnos, porque al final de cuentas el Tribunal Constitucional validó, ¿verdad?, en los recursos que se interpusieron, nuestras decisiones. Es decir, estábamos entonces en lo cierto cuando fallamos así. Ahora, el perfil de un juez, yo creo que algo que no lo inhabilita es tú tener una preferencia política. Que no. No. Si tú tienes preferencia política y eres honesto, eres serio, como lo son la gran mayoría de los políticos acá y de los profesionales que están en la política, principalmente lo del derecho, yo no creo que porque hay que temer en un organismo colegiado. Pero es que si son, por ejemplo, militantes declarados de un partido, pudiera pensarse que cuando llegue un caso del partido, esa persona no va a actuar con completa objetividad. Pero hay un caso, por ejemplo. A menos que tengan uno de cada uno y son 5 y por entonces eso, votan ahí, pero entonces cada uno tendría uno. Entonces lo que debió primero preverse es, de manera institucional, establecer que los militantes políticos no pudiesen participar, ¿verdad? Porque ni la ley ni la Constitución lo establecen. Pero que hay militantes que no están declarados o simpatizantes que no están declarados, pero son más activos y más de la secreta. De la sociedad civil, ¿verdad? Entonces siempre vamos a correr un riesgo, yo creo. Yo creo que lo que hay que establecer de manera rigurosa los controles a los fines de garantizar que la selección se haga de una manera objetiva, personas que conozcan la materia, que es muy importante, personas que tengan trayectoria de vida ante, ¿verdad?, el pueblo dominicano. Y yo diría, sobre todo, y vuelvo y quiero insistir en eso, que conozcan la materia, porque lo cierto es que no siempre se escogen a personas que tienen dominio en este tan delicado tema electoral, y entonces ocurren situaciones que no son las apropiadas. Es evidente de que la inteligencia emocional debe ser una condición sine qua non para aquel que va a un cargo de esa naturaleza. ¿Usted está de acuerdo que la evaluación no sea solamente de la capacidad profesional, sino que conjuntamente a eso se detengan a ver la inteligencia emocional de la persona aspirante, para cuando esté en la posición, pues sepa tener el equilibrio suficiente como para manejarse? Yo creo que sí. Entonces, yo instaría al Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano constitucional encargado, que salga de esa casilla de comodidad en hacer una simple pregunta y ver un currículum y se aboque a una evaluación, yo diría, científica y rigurosa de la personalidad de los aspirantes. Para eso hay muchos test psicológicos que yo diría que... No hay referencia. ¿Cómo era fulano cuando estaba en tal sitio? Lógico. Ay. Entonces, ese exhibicionismo de ir a una televisión a preguntarle, mire, usted conoce esto, le hacen 2 o 3 preguntas y los del partido opositor entonces se refieren a cualquier situación que pretendan inhabilitarlo. Va un poco más allá. El país espera, yo creo que en este momento, de que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el presidente de la República, sean más rigurosos y se aboquen de una vez y por todas a que esa facultad, ese gran paso que dimos con modificar la Constitución en aquellas elecciones de 1994 para quitarle al Senado, sea más que un organismo participativo de diferentes partidos políticos, y verdad, la rigurosidad científica le permita escoger otros tipos de personas que no hemos tenido. Bueno, gracias, doctor. Siempre. También tienen un miembro en el Consejo Nacional de la Magistratura que por demás es médico. ¿Cierto? Es decir, que aproveche cualquier observación que le haga sobre los candidatos. Señores, gracias. Gracias, doctor. Siempre.